Manejo del planisferio celeste. El planisferio celeste es una herramienta muy útil y fácil de utilizar. Sirve para identificar las constelaciones que tenemos en el cielo en un momento determinado. No incluye los planetas, ya que estos se van moviendo a lo largo de la eclíptica, como el Sol y la Luna. Cada planisferio está diseñado para una latitud determinada. Desde la cuadrilla montaña alavesa estamos a 42 grados norte, por lo que nos servirán planisferios que tengan 5 grados más o 5 grados menos. Este en concreto está diseñado para una latitud de 40 grados norte. Por supuesto, estamos hablando de planisferios del hemisferio norte. Los del sur tienen otras estrellas y constelaciones. El planisferio consta de dos partes. Una en la que tenemos impresas las estrellas, formando las constelaciones que podemos ver desde una latitud determinada. Están divididos en meses y días del mes. Y la otra parte, móvil, que está dividida en 24 horas y que muestra una ventana en la que podemos ver las constelaciones para una hora y día determinados. Esa ventana corresponde a todo el cielo visible. Independientemente del diseño del planisferio que tengamos, prácticamente todos tienen una chincheta en su parte central, sobre la que gira la parte móvil. Corresponde a la estrella polar, sobre la que parece girar todo el cielo del hemisferio norte. Y normalmente tendremos una línea que divide al planisferio en dos y cruza por la estrella polar. Corresponde al meridiano máximo. Cuando una estrella pasa por ese meridiano, se encontrará en la parte más alta del cielo en la que podremos verla. En la parte central de la ventana también aparece una cruz que corresponde al cénit, que es la parte del cielo que tenemos justo encima de nuestra cabeza. Para conocer qué constelaciones podremos ver en un momento dado, tenemos que convertir nuestra hora local, es decir, la que tenemos en nuestros relojes, en tiempo universal. Es muy fácil. En el horario de invierno, que va desde el último fin de semana de octubre al último fin de semana de marzo, simplemente tenemos que restar una hora a nuestros relojes. Si nos encontramos en horario de verano, habrá que restar 2. Por ejemplo, queremos saber qué cielo tendremos el 27 de diciembre a las 22 horas. Como estamos en horario de invierno, tenemos que restar una hora. Por lo que haremos coincidir el día 27 de diciembre con las 21 horas. Ese es el cielo que tendremos. Si queremos saber qué cielo tendremos el 5 de julio a las 3 de la madrugada, tendremos que restarle 2 horas, por estar en horario de verano. Hacemos coincidir el 5 de julio con la 1. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que colocarlo encima de nuestra cabeza, simulando que es el cielo, y orientándolo correctamente. Normalmente, se suele orientar el norte con la marca que tenemos en el planisferio. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo en la ventana corresponde a todo el cielo. La zona de la ventana que tenemos al lado de la línea norte corresponde al horizonte norte. Si queremos ver las constelaciones que tenemos cerca del horizonte sur, lo mejor es girarnos, sin mover el planisferio. Si lo piensas, tiene sentido, ya que el cielo no se gira cuando nosotros nos giramos. Como dijimos, el cénit corresponde a lo que tenemos encima de nuestra cabeza, y a media altura en el cielo tendremos las estrellas que están en el planisferio entre el cénit y el horizonte. Te recomendamos que comiences por constelaciones que estén altas en el cielo, ya que son más fáciles de identificar. Nada como practicar un poco para ver que es muy sencillo y gratificante identificar las constelaciones.
te acompañarán toda tu vida.